¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? En este nuevo video volvemos con la serie de corrigiendo suscriptores. En este caso, una suscriptora me mandó su dibujo para que lo corrija, es este de acá, y nos dice: tengo un dibujo que hice hace tiempo y lo había olvidado, pero ahora que lo veo siento que tiene varios errores en proporciones, postura y ropa. Me gustaría mejorarlo. Y acá nos comentó más abajo que ella buscaba un estilo semi-realista estilizado, tipo concept art. Bueno, primero que nada, antes de empezar con las correcciones, lo primero que noté es que si entrecerramos los ojos, vamos a ver que todos esos colores que agregaste al dibujo se pierden. Se ven todos demasiado oscuros. Así que, bueno, hace eso de entrecerrar los ojos y vas a notarlo. Pero si lo pasamos a blanco y negro, vamos a ver esto. Vamos a ver que la luz se siente demasiado sutil. O sea, yo la llego a notar, pero a simple vista, como mencioné, no se siente que está ahí la luz. O sea, lo mejor ahí sería exagerar un poquito más las luces, porque cuando pecamos de muy sutiles, terminamos haciendo algo que se vea muy plano. Porque, por ejemplo, acá estas luces apenas se notan, entonces por eso se ve bastante plano. En el tema de los valores, tener en cuenta eso, porque al agregar color no nos damos cuenta, porque se siente todo bastante distinto entre sí, pero al pasarlo a blanco y negro vemos que los valores son todos muy similares. Por ejemplo, el que más destaca de entre todo este negro es este blanco de los dientes. Así que jugar más con eso, jugar más con estos contrastes. También el collar destaca un poco. Así que jugar con esos contrastes para que el dibujo no se sienta todo tan unísono, ya que así no logramos diferenciar los elementos que tiene. La silueta está en bastante buen camino, así que vemos, poniéndolo en blanco y negro, al revés, así, vemos que se entiende bastante bien la silueta, pero yo recomendaría hacerle como una pose con los brazos al menos, para que la rompa un poquito más. Que en este momento, si vemos la silueta así, parecería que le falte un brazo, este de acá, porque se ve más corto que el de acá al lado. Entonces ajustaría eso. Y lo mejor siempre va a ser buscar una referencia de diseños que ya hayan hecho. Uy, cómo me trabo hoy. De diseños que ya hayan hecho otros artistas, para ver eso, cómo ejecutan ellos este tipo de poses y cómo es que muestran la silueta del personaje. Si pasamos esto a negro, bueno, se pixeló un poco, pero no importa. Ves que se comprende muy bien el tema de los brazos, la pose. La idea es hacer algo así, tipo, que se entienda el mensaje que querés comunicar. Por ejemplo, lo que te comenté de los brazos. Acá vas haciendo algo bastante similar a lo que hiciste vos, no más que los dos brazos se sienten que están a la misma altura. Acá, como el brazo no sobresale lo que es la mano, entonces parece que le falta un brazo, que simplemente le está cayendo la manga. Así que diría que hagas algo más así, como esto, para que se comunique que el personaje tiene dos brazos. Y también diría de probar distintas poses, para que se sienta un poco más dinámico y que no parezca tan rígido.
Pues, por ejemplo, acá se siente más dinámico porque está en perspectiva. Y porque la silueta está sobresaliendo más a comparación de... Porque la silueta está sobresaliendo más, como ves acá. Y si lo comparamos con tu dibujo, ves que es bastante sutil, o sea, hay pocos cambios en la silueta. Pero tampoco la idea es que hagamos tipo un montón de montañitas así como lo hiciste acá, sino que, o sea, la silueta tiene que comunicar algún elemento. Y acá el problema de estas zonas es que en lugar de comunicarme arrugas, parece más como que la vestimenta está bastante rota, a pesar de que en el dibujo la vestimenta está bien, pero al ser unos cortes bastante rectos, parece que la vestimenta se está rompiendo. Entonces la idea sería acá hacer algo más natural a cómo actúa la vestimenta real. A este ejemplo y revisamos cómo hizo la vestimenta, vas a ver que todo esto es una línea bastante simple, o sea, no es que tiene todos esos picos que agregaste para las arrugas, sino que lo tiene en zonas específicas, por ejemplo acá y acá, y con eso fue más que suficiente para comunicar esas arrugas. Por ejemplo acá podría haber una arruga, pero no la hizo, porque lo que necesita acá es que todo esto fluya, tipo vaya más rápido. Acá estamos viendo el verdadero poder de usar las referencias, porque si nos ponemos a observar esto antes de ponernos a dibujar y hacemos anotaciones de ok, para la ropa hace esto, tipo hace una línea simple y hace después las arrugas al final. Si nos ponemos a escribir cosas como esas mientras observamos la referencia, luego cuando lo llevemos al dibujo vamos a saber cómo resolver ciertos problemas que nos encontramos nosotros al hacer un diseño propio. Y aparte eso nos ahorra muchísimo tiempo de estar intentando resolver esos tipos de problemas por nuestra cuenta. Y bueno, un consejo súper útil que te puedo dar y que yo mismo llegué a esa conclusión después de mucho tiempo diseñando criaturas, y me di cuenta de que lo mejor para este tipo de dibujos donde queremos diseñar algo propio usando referencias, antes de irnos directamente a hacer el dibujo entero, yo te recomendaría dividir por partes todos los elementos que van a entrar dentro del dibujo. Por ejemplo, te dedicas un día a estudiar simplemente cómo dibujar la vestimenta, tipo simplemente te pones a usar referencias, pones a ver referencias y ver cómo podemos dibujar la referencia, dibujar la vestimenta con nuestras habilidades que ya tengamos y ver, evaluar qué nos falta
para que la vestimenta se sienta más cercana a la realidad. Por ejemplo, acá la estoy haciendo plana, estoy haciendo una vestimenta plana, pero después le agrego algo que ya conozco, que ya estudié antes, que es una forma cilíndrica. Entonces ahí le estoy agregando volumen a la vestimenta. Tipo, entiendo un poco más cómo funciona esta prenda. Entonces acá para la manga voy a usar otro cilindro. Todo esto puede ser un cilindro. Toda esta parte, y acá le hago como un corte al cilindro. Y ahí tengo esta sección. Bueno, acá estoy haciéndolo de mi cabeza, pero la idea es que lo hagas con referencia. Yo lo hago así para que no lleve mucho tiempo el video, pero básicamente sería hacer esto con referencias y, si podés, dibujar encima de las referencias. Por ejemplo, acá no estoy pensando en la vestimenta que quiero dibujar, sino que estoy pensando en las formas, tipo en las formas más básicas, que son los cilindros en este caso, y pienso cómo es que esas formas las puedo moldear para que se parezca a una remera, un pantalón, lo que sea. Y nada, comprendiendo eso, voy a poder luego representar estos elementos de una manera mucho más sencilla. Por ejemplo, este cilindro lo estoy transformando en algo más parecido a esta sección de esos pantalones. Y hago todas estas líneas para darme esa información de cómo es la forma. En videos anteriores que estoy subiendo, verán que estoy haciendo una serie de aprendiendo a dibujar paso a paso, y estamos viendo toda esta información. Bueno, a este punto no llegué, pero antes de llegar a esto, a comprender cómo manipular un cilindro, cómo combinarlos o cortarlos, como dice acá, primero hay que pasar por lo que es la perspectiva, para entender cómo puedo dibujar estas formas básicas y cómo puedo rotarlas. Porque ya sé que puede parecer aburrido, tipo hacer todo esto de los cubos y eso, pero básicamente con eso podés dibujar lo que sea, ya que en lugar de ver la vestimenta como eso, como vestimenta, lo ves como formas, como estas formas que hice acá. Y eso te va a solucionar muchos problemas, porque en lugar de pensar en todos los detalles que tenés que hacer, pensás en cómo modificar esta forma para que se asemeje a esos detalles, sin necesidad de copiarlos. Y lo bueno de pasar de entender las formas es que podemos pasar de estas figuras planas, por ejemplo hago esto así, y como ya comprendo las formas, sé que esto es como un cubo, le agregué, lo corté con esta curva, pero esta curva yo sé que si la completo sería como un cilindro. Entonces viene así,
dibujo este cilindro, le dibujo esta sección por dentro. Dibujo esta sección por dentro. Y ahora si borro el cilindro, voy a ver que hice el corte de la caja. ¿Y por qué es importante la perspectiva? Porque también para esto necesito entender dónde está la mitad de este cubo. Por ejemplo, yo sé que la mitad va a estar por acá, aunque esto se note que está mucho más pequeño que esta parte. Eso es porque como estudié la perspectiva, entonces ya sé por qué pasan estas cosas. Y básicamente es hacer eso. Y aparte, entendiendo esto, luego vas a poder dibujar figuras que sean formas. Por ejemplo, si borro todo lo que hay dentro de acá, la forma se va a seguir entendiendo, aunque ya las líneas no estén ahí. O sea, las líneas ayudan, pero lo más importante es esta silueta que me comunica cómo es la forma en sí. Entonces, básicamente de eso se trata. Porque este dibujo a simple vista puede parecer muy plano. Si venimos acá, por ejemplo, y seguimos con esta parte de los pantalones, que puede ser tipo toda esta figura la podemos cortar. Y tenemos esta figura, ¿no? Y en este momento está bastante plana. No se comprende tanto la forma, pero para eso tenemos que hacer unos ligeros cambios, que son los que vemos acá. Acá se siente bastante plano, pero con los distintos elementos que hay en esta misma vestimenta nos está comunicando lo que es la forma. Por ejemplo, con esta línea de acá, que hace que sube, después se mete, después sube, ya nos comunica que acá se está comportando de la misma manera que esta zona. Y esto nos indica que, ok, no es que la vestimenta simplemente se extiende por acá, sino que también hace como este giro. O sea, entonces significa que toda esta parte va a estar con este pico. Y eso nos va a indicar que hay un giro por acá. Y que luego este giro termina acá y vuelve a salir otro pico, y el cual se va a comportar de la misma manera. ¿Y por qué sé eso? Porque acá en esta zona, como ven, es bastante curvilínea. Es bastante curvilínea, que no comunicaría lo mismo si esto, en lugar de ser así, fuera así. Esto ya es súper plano y ahí ya no se entiende la forma. Por eso ves cómo cada línea tiene un propósito. Cada figura, cada línea siempre es para pensar en formas.
siento que hay zonas que les faltaría exagerar un poquito más esa curvatura que vimos. Ya lo hiciste muy bien, viene todo así y esa curva la hiciste, pero falta también aplicarlo a otras zonas. Por ejemplo, acá veo que hiciste esto, pero esta parte se siente demasiado plana. ¿Por qué? Porque acá hay una punta así, y esa punta no me indica tanto de que esté girando. Y deberías hacer algo más como hiciste acá, lo de la estrellita, que gracias a esta estrella es que entiendo que el pantalón tiene un giro. Al hacerla así, que está incompleta, gracias a eso sé que el pantalón está girando. Entonces la idea sería hacer algo así, pero de este lado. Cualquier cosa que nos llegue a comunicar ese giro. Por ejemplo, agregar otra estrella por acá. Y de esta forma vamos acentuando eso. Por ejemplo, esto no lo termino tanto en punta, sino que comunico acá que hay una curva. Y ahí se entiende un poco mejor. Se entiende que la forma está comportando de esta manera. Te voy a mostrar un ejemplo mío para que comprendas a lo que me refiero de estudiarlo, tus referencias por partes, para que no te pase también como a mí, que yo también cometí este mismo error, que hay zonas que se entienden más o menos como son en cuanto a forma, pero hay otras que no me convencen mucho. Por ejemplo, estas tuve muchos problemas para dibujar esa forma, ya que la intenté colocar encima del dibujo, y en lugar de eso podría haberme ahorrado mucho más tiempo practicándolo por partes. Por ejemplo, también la mano me costó bastante hacer esta pose. No, más que nada no es que hacer la pose, sino comunicar las luces. Entonces, para eso lo mejor es separarlo, y en lugar de agregarlo directamente al dibujo final, ponernos a estudiar esos elementos y ver cómo funcionan. Okay, sé que en la vista lateral, así plana, sé que se comporta así, tiene este patrón. Ahora bien, ¿cómo puedo hacer que este patrón se comunique en un espacio 3D? Entonces, probar. Lo puedo hacer con cilindros. Y acá estoy, ¿ves cómo estoy haciendo el estudio aparte? Que es mucho más sencillo, me lleva mucho menos tiempo, y de esta manera sé que acá tengo nueva información de cómo tengo que hacer los trazos. O sea, no es que tengo que hacerlos así planos, sino que sé que para que se comunique que tiene volumen, tengo que sí o sí hacerle esta curvatura para que se comprenda que por detrás es así, tiene todo este volumen. Entonces, ves, con eso me refiero a estudiar las cosas aparte, entender cómo funcionan antes de pasar al dibujo final, porque, o sea, puede ser aburrido
este proceso, pero después te va a solucionar muchos problememas. O sea, es algo que yo ahora mismo estoy implementando porque realmente sentía que si no hacía esto, no avanzaba como quería. Entonces ves cómo con esta información ya tengo una mayor claridad al momento de querer dibujar tipo estas espinas. Y como ves, tampoco me estoy agregando demasiada dificultad, porque no es que le agregué todavía estos elementos que tiene acá, que conectan a cada espina, sino que simplemente estoy dibujando esto aparte. Y bueno, lo hago así porque tengo un poquito más de experiencia, entonces sé que lo puedo rotar y rotar. O sea, puedo jugar un poco más. Así que evaluar tu nivel en tema de qué es lo que te cuesta hacer. Y ahí ver qué tanta dificultad le tenés que agregar a estos estudios. Bueno, ahora que ya sé cómo funciona esto, le puedo agregar un poquito más de dificultad y hacer estas conexiones, que son bastante sencillas, pero para que se entienda, sé que tengo que hacer esto para que entienda que se conectan y que no es algo plano. Tengo que hacer esto y esta línea que sobrepase a esta otra, para que se entienda que esto aún sigue detrás, no es que desapareció. Y acá esta línea más o menos para determinar que esto es mucho más plano. Y que ahora, en lugar de hacer la curva completa, sino, acá se frena y sigue por acá. Y acá ves lo mismo. Acá esto lo conectamos así. Esto no debería verse ya, porque si estamos haciéndolo en el lomo de la criatura, entonces eso ya no debería verse porque lo está tapando la espalda. Pero como todavía no dibujamos el lomo de la criatura, nos podemos dar ese lujo de dejarlo ahí. Y aparte nos da información de que, ok, esto es más plano. Le podemos dar ese grosor chiquitito. Y esto continúa acá. Tenemos este giro y seguimos la forma por acá. ¿Ves? Y así, con estos estudios vas a ver que te va a ayudar muchísimo a la hora de ir al dibujo completo. Así que por eso, aunque pienses que te va a tardar más tiempo en querer dibujar esto, no, la verdad que no, porque te va a solucionar muchos problemas que al separarlos se te va a hacer mucho más fácil resolverlos. Y tampoco hace falta que lo estudies a extremo detalle cada elemento, sino que lo simplifiques y vayas concentres el mayor detalle en las zonas en las que sí vas a detallar bastante. Por ejemplo, el rostro. Si no querés detallar las manos, no pasa nada, entonces lo dejas así. Y eso también es elegir dónde va el detalle y dónde no, para mantenerlo mucho más. Y bueno, una última corrección que le daría al dibujo sería que hagas mucho más clara algunas zonas. Por ejemplo, los ojos son demasiado pequeñitos y si nos alejamos ya se pierden. O sea, entonces para eso, bueno, primero voy a ir a blanco y negro. Y venir acá y probar. ¿Cómo puedo hacer que estos ojos resalten más?
manteniendo esa proporción. Entonces, como mencionamos que le faltaba contraste al dibujo, entonces acá agregamos blanco. Quizás este rostro tiene un valor tonal un poquito más claro. Bueno, ves como ahí el dibujo, la expresión mejoró bastante, ¿no? O sea, lo notas desde lejos. Y eso es porque cambié el valor tonal. Simplemente eso. Bueno, ahí me comí un poquito el ojo. Lo hice un poquito más grande. Entonces, para que no pase eso, probamos otro método. A ver, en lugar de pintarle de frente todo en blanco, le voy a dar con esto, a ver, de superponer. O sea, le estoy agregando más color, pero le puse, en lugar de normal, le pongo superponer, y con un valor bastante claro le voy agregando esto, este tono mucho más claro. Para tampoco tener que hacer el dibujo desde cero sin nuestra intención. Entonces podemos corregir eso así. También estas partes de la mano, bueno, si querés, si querés que si crees que ahí haya algún punto de atención, entonces le pones la mano. Acá a los ojos, esto lo puedes resaltar un poco más. Ahí.
bueno, le puedes agregar un poquito más de volumen dándole unas sombras. Así un poquito más, ¿cómo es? Unas sombras un poco más exageradas y no tan sutiles. Acá lo que estoy haciendo un cambio y es que en lugar de que la sombra se proyecte en todo el cuello, simplemente lo haga en esta zona. Y ves ahí con esto que acá lo que hice fue multiplicar en esta parte. En lugar de, antes estaba en superponer, ahora lo puse en multiplicar. Y con un valor bastante oscuro, un gris, no estoy poniendo color, sino que un gris. Listo, hice esta parte ahí. Después podés agregarle, no sé, luz a estas partes. Para que destaquen un poco más. Al ojo le puedes agregar algún brillito. Ahí está. Bueno, acá hay algunas sombras que hiciste. Digo, unas luces que pusiste. Voy a agregarlas un poquito. Bueno, acá habría que estudiar un poquito más la forma de esta vestimenta para ver si lo podemos hacer bien. Pero ves que acá a esto me refería con darle unos valores mucho más claros para que se despegue bastante y el dibujo empiece a ser mucho más tridimensional. Bueno, acá estoy igual un poco haciéndolo al tuntún porque no sé cuáles son las formas así ahí, pero más o menos con eso te puedes dar una idea de qué es lo que necesitas, dónde necesitas aclarar esos detalles. Lo mismo acá con el pantalón, a ver si se puede. Bueno, el pantalón está complicado porque no está pintando mucho. Bueno, algo ahí más o menos. Y bueno, con la luz también vas comunicando esa forma, cómo va cambiando.
Y resaltar algunas zonas que también le falten un valor. Por ejemplo, las estrellitas. Puedes hacerlas que resalten un poquito más. Y que se diferencien del pantalón. De esa forma no se ve todo tan plano. Y bueno, si pasamos a color, ves cómo resaltan los colores sin necesidad de agregarle color. Simplemente estuve utilizando esas capas de multiplicar, superponer, para eso, para que los colores resalten. Igual también depende de cómo querés esos colores. Por ejemplo, acá está demasiado saturado, no sé si ese era tu objetivo, pero más que nada primero me enfoqué en lo que son las luces, porque con eso después vamos a poder pasar con mucha mayor calma al color.